Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial argentina Moglia Ediciones acaba de publicar el libro Encuentros con escritores latinoamericanos del escritor y periodista argentino Ramón Alfredo Blanco, en el que se han transcrito conversaciones con escritores tan conocidos como Mario Benedetti, Mempo Giardinelli o Margot Glantz, entre otros. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como periodista y gestor cultural, Ramón Alfredo Blanco ha tenido la amabilidad de venir hasta nuestros estudios durante su estancia aquí en París. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias. No, el placer es nuestro de recibirte en estos estudios de Radio Francia Internacional. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1986 en la ciudad argentina de Paso de los Libres, y no Paso de los Libros, como algunos podrían pensar. Quizás el nombre de tu ciudad te llevó a la literatura, ¿o no? No tiene nada que ver. No. El nombre de mi ciudad no. Fue después. Cuando me mudé de ciudad y me fui a otra provincia argentina, Entre Ríos, es una ciudad de universidades, de bibliotecas, de muchos escritores, y fue ahí donde se abrió ese interés por los libros. Cuéntanos, ¿qué libros o qué lecturas te llevan a decidir dedicarte a la literatura? A ver, lo primero yo creo que fueron esos pequeños ejercicios que te piden en el colegio, ¿no? De reescribir finales de cuentos, etcétera. Yo creo que eso fue. Pero desde muy joven leí Borges. Quizás el primer deslumbramiento así fue García Márquez, con Crónica de una muerte anunciada. Empecé a leer ese libro y no pude parar hasta terminar. Amanecí leyendo hasta el punto final de ese libro, y eso ya fue un camino sin vuelta atrás. Vas a ser incluso director de cultura y en Paso de los Libres. ¿No se te ocurrió cambiar el nombre de la ciudad por Paso de los Libros? No. Me decías que en Madrid te escribieron a Paso de los Libros. Sí. Una vez, un año, había ganado un concurso literario de microrrelatos y me mandaron, me acuerdo, el premio y decía Paso de los Libros, pero como el código postal estaba bien, me llegó perfectamente, pero me pareció muy interesante eso. Igualmente, una vez hicimos una feria del libro y era Libres por los Libros. Jugamos con ese nombre. Sí. Los libros tienen que ser libres, por supuesto. Todo el tiempo. Durante tu etapa de director de cultura, allí en Paso de los Libros, realizas unos vínculos privilegiados con una ciudad francesa, Toul, en el centro-sur de Francia. ¿Cómo surge esa relación? Surgió en realidad por un proyecto en realidad un programa que tienen ambas cancillerías, ¿no? Los Ministerios de Relaciones Exteriores de Francia y de Argentina, que se vincula a la cooperación descentralizada, es decir, la cooperación entre los gobiernos horizontales locales. Y fue así que surgió. Tulle es muy conocida aquí en Francia por ser la única ciudad que tiene una fábrica de acordeón artesanal. Y bueno, nosotros en Paso de los Libres fue cuna de un gran acordeonista del chamamé, don Ernesto Montiel. De hecho, es apodado el señor del acordeón. Y tuvimos al último luthier que las construía artesanalmente pieza por pieza, que era don Simón Ocampo. Bueno, Raúl Barbosa, con quien me tengo que ver en algunos momentos más aquí en París, fue a tocar en el Festival de Tulle, y ahí él contó que en una ciudad argentina había tal legado. Y desde eso que dijo Raúl, digamos, generó el interés en el gobierno local de Tulle, que escribió a la embajada argentina y así sucesivamente, hasta que un día me llaman y me dice: hay una ciudad francesa que quiere hacer una cooperación con ustedes. Y así hicimos esa cooperación muy, muy fructífera durante los años que yo estuve al frente. Ahora ya, bueno, el programa ya directamente ya no se realiza, y de hecho ya no hay ese convenio entre las cancillerías, pero en su momento fue muy fructífero y permitió intercambio de músicos y sobre todo intercambio de técnicas de uno y otro lugar. Ramón Alfredo Blanco, actualmente resides en Buenos Aires, donde eres delegado ante el Congreso de Escritores y del PEN Club de Argentina. En Buenos Aires el ambiente literario debe ser muy intenso, ¿no? Muy intenso, y justamente hablando del PEN, ahora en el mes de julio, vamos a tener en Buenos Aires por primera vez la reunión del PEN de América, donde se van a reunir grandes escritores y periodistas justamente en estos momentos, bueno, en donde en algunos países la
la libertad de la palabra y la libertad de prensa sobre todo está corriendo un gran riesgo, así que Buenos Aires va a ser un epicentro muy fuerte en estos meses, donde, bueno, donde desde PEN vamos a seguir abogando por la libertad de la palabra, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, Ramón Alfredo, en Argentina para los escritores? ¿Los derechos de autor, quizás, la propiedad intelectual? No, básicamente siguen siendo esos problemas de difusión, ¿no? Nosotros tenemos un país muy grande. Es cierto que se ha cambiado mucho en este último tiempo. No hace falta ahora estar en Buenos Aires, que era donde Dios atendía, parecía solamente. No, no, ahora hay grandes ciudades como Córdoba, como Rosario. De hecho, hay muy buenos escritores que viven en el interior, como Mempo Giardinelli, que vive en Resistencia, en una provincia al lado de la mía, de Corrientes, y él reside en su resistencia natal, va a Buenos Aires cuando necesita, o viene a Francia, o viaja por el mundo, digamos, ¿no? Eso no quita. Ha cambiado mucho y han crecido estas editoriales independientes como Moglia Ediciones, que es la editorial más importante de mi provincia, que tiene stand permanente en la Feria del Libro de Buenos Aires, en fin, que están en los grandes circuitos. En eso se ha federalizado un poco la cuestión cultural, pero sigue siendo complicado publicar, que te reconozcan, y que el libro después circule también. Al ser un país tan extenso y con autonomías provinciales, eso sigue siendo todavía un punto en el que hay que trabajar. Ramón Alfredo Blanco, estás aquí en París para asistir a un coloquio en la UNESCO dedicado a la educación, invitado por la delegación argentina en la UNESCO. La educación es la base de los futuros lectores. Si no hay educación, no hay lectores para vuestros libros. Sin duda, claro. Fueron 2 días muy intensos en la UNESCO. Fui invitado por el embajador Rodolfo Terraño, que es aparte un historiador muy reconocido y un periodista además argentino. Y este seminario titulado Historias de éxito reunió a especialistas en educación de 5 o 6 países, desde Singapur hasta Finlandia y Estonia. Bueno, uno de los puntos que se tocaron fue justamente el tema de la lectura y de cómo promover en esos países, sobre todo que eran todos los países que tienen los primeros lugares en las pruebas PISA, ¿no? Bueno, cada uno dio ahí su parecer y sus prácticas exitosas de cómo lograr, ¿no? De que el ambiente educativo no sea solamente esos 45 minutos de clase, sino, bueno, todo lo que tiene alrededor. La verdad que fueron debates muy intensos, sobre todo, por ejemplo, ahondando en el sistema de Singapur, que es único en el mundo de la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Que uno, bueno, puede pensar que 2 más 2 es 4 y se terminó. No, no, no. Hay todo un sistema, digamos, muy interesante que ellos han diseñado hace ya 60 años, En ¿no? Europa, Finlandia es la primera de la clase, ¿no? Claro, que estuvieron ahí presentes. La verdad que muy interesante lo que han dicho ¿Cuál es el de secreto Finlandia. finlandés para ese éxito en las estadísticas de educación? Bueno, básicamente tiene que ver, digamos, con un estudio muy complejo que le llevó años, claro, pero y de una contención no solamente del alumno dentro de la escuela, sino también fuera de la escuela, plantear también, digamos, la inserción de la familia en el ámbito educativo, porque en definitiva, digamos, como decíamos, la educación no queda ahí, sino, digamos, bueno, es... Y por ahí también se debatió, y eso estuvo muy claro en Finlandia, que por ahí más no significa mejor, ¿sí? Más horas de clase, no, 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 no. Al contrario, ellos abogan, digamos, por menos horas de clase, menos horas también del docente frente al aula, pero a su vez no significa que trabajen menos, sino que también contemplan el tiempo que necesitan los docentes para estudiar, para perfeccionarse, para actualizarse. Todos esos contextos que quizás en nuestros países de América Latina, por falta de presupuesto, por los problemas diarios, por la realidad social que vivimos, digamos, no están contempladas, con lo cual el debate ha sido muy intenso. Ha estado el ministro de Educación de la Argentina tomando nota, porque este seminario fue un pedido del presidente Macri con motivo de la asunción de la Argentina como presidenta del G20.
Ramón Alfredo Blanco, volviendo a tu libro, Encuentros con escritores latinoamericanos, la entrevista es un verdadero género literario, ¿no? Sí, claro, yo creo que ya hace parte de... En realidad todavía está catalogado como un subgénero, pero es un género literario aparte, ¿no? Cuéntanos, ¿qué papel ha desempeñado Victoria Pueyrredón en de la editorial de la revista Letras de Buenos Aires en este libro? Bueno, Victoria fue, bueno, era una gran escritora argentina. Ella tenía esa mítica revista Letras de Buenos Aires y sin conocerme, ella me publicó la entrevista a Mario Benedetti. Yo mandé y ella sin conocerme lo decidió publicar y tuvimos una conversación telefónica antes que ella se muriera, donde me dijo que siguiera por ese camino, que las entrevistas que yo iba haciendo iban muy bien. Después ella me encargó una entrevista específica que fue la de Angélica Gorodischer, que está en el libro, que es una escritora argentina estupenda, una maestra de escritoras latinoamericanas. Y justamente después Victoria murió y la revista, bueno, se dejó de hacer y por eso no salió en la revista, pero sí está en el libro. Y ahí fue cuando tuvimos esa conversación y ella me alentó a que siguiera por ese camino de las entrevistas. Así que bueno, le hice caso y ahí está el libro. Hace casi 10 años Mario Benedetti también nos dejaba. ¿Qué siente un entrevistador cuando uno de sus entrevistados desaparece? Un alivio también quizás decir, bueno, logré entrevistarle antes de que desapareciera. Sí, quizás en el momento no lo valoré tanto, yo era muy joven, tenía 19 años cuando lo visité en su casa, casi por azar, porque yo en realidad estaba en Montevideo y quería entrevistar a Eduardo Galeano, con quien sí había articulado una entrevista, y finalmente después le habían dado un premio en la Universidad de Barcelona y él se tuvo que ir. O me emocioné más o lo valoré más ahora haciendo la edición del libro, ¿no? Pero sí recuerdo la emoción no muy clara de cuando yo entro a su departamento y él me hace seña de que empuje la puerta de su casa y decir, wow, ¿no? O sea, es un mito viviente de generaciones de latinoamericanos. Eso sí lo tuve muy claro, pero un hombre muy sencillo. Vos te podías sentar a charlar con él y parecía un vecino, una persona más, digamos. De hecho, yo le iba a decir que se le estaba por entregar un premio y él me acuerdo que se encogió de hombros y dijo, bueno, muchas gracias, como diciendo cosas así, ¿no? Pero no, un hombre estupendo, ¿no? Sobre todo una gran admiración por su literatura y por su ética moral, sin duda. ¿No? Un hombre que nunca ha perdido su camino, su horizonte, su faro, digamos, ¿no? Ramón, en el fondo tus encuentros nacen de una nada secreta admiración, ¿no? No son entrevistas de confrontación, de polémica. No, no, salvo una por ahí que apenas unas preguntas en realidad, pero no, yo quizás no podría, bueno, no fueron entrevistas que fueron hechas para un medio específico, ¿no? Que por ahí, digamos, eh, uno tiene la obligación, bueno, de ir y entrevistar a personas que por ahí uno no siente admiración o no siente aprecio. En este caso, yo no trabajaba para ningún medio, así que eran entrevistas espontáneas mías. Y entonces elegí estos escritores a los que sí admiraba, con algunos soy amigos, con otros no tanto, y con otros fue el punto de inicio para una amistad, ¿no? Así que por eso no hay entrevistas de confrontación. Sé que es una pregunta difícil, pero ¿en cuál de tus encuentros te sentiste más cómodo? Se puede decir, o todos has estado... En todos, la verdad, porque la primera fue con Ángeles Mastretta, que fue la única entrevista que ella dio en la Argentina y desde entonces no volvió al país. Ella es muy leída en Argentina, por ejemplo, pero fue una entrevista de 2 horas, lo mismo que la entrevista a Nélida Piñón, ¿no? Que es una mujer que posiblemente gane el premio Nobel dentro de muy poco, ¿no? Eh, una gran intelectual, ¿no? De referencia internacional y sobre todo ella en esa entrevista se abre, digamos, ¿no? Y cuenta cosas por ahí muy íntimas, pero también con grandes críticas al Brasil como nunca había hecho hasta ese entonces. Así que esas entrevistas sí, todas me marcaron, pero quizás la de Ángeles, la de Nélida y la de Angélica Gorodischer, que tiene, por suerte, yo creo que está intacto ese humor de ella, ese espíritu muy, muy alegre, creo que se transmite un poco en la entrevista, ¿no? Creo.
Ramón, ¿aprovechas tu viaje a Europa para nuevos encuentros? ¿Te vas a ir a Madrid, donde vas a entrevistar a Rosa Montero, que por cierto ha estado aquí con nosotros más de una vez? ¿Es difícil entrevistar a una entrevistadora? Y seguramente una persona como Rosa, porque aparte, digamos, la dificultad que tienen estas entrevistas son que, bueno, antes dieron 1000 entrevistas, entonces, bueno, como uno tratar de ser original y buscar, que era algo que me pasaba con Eduardo Galeano, muchos se quedaban en el aspecto político de Eduardo y se perdían, por ejemplo, la gran poesía de su obra literaria. Y yo decía, ¿cómo no pueden preguntarle, ¿no? Cuando él decía, por ejemplo, con esa voz tan tranquila, no tan suave, tan pausada, solamente hay que escribir aquellas palabras que le ganen al silencio. Ahí hay un mundo. ¿Cómo no hurgaban? ¿No? Y de repente le volvían a preguntar por las venas abiertas de América Latina, etc. Bueno, pero con Rosa creo que la voy a pasar estupendo porque es una mujer estupenda, fantástica, muy abierta. Así que, pero sí, hay un desafío ahí. Creo que más o menos ya le estoy encontrando la vuelta ahí por dónde va a ir esa entrevista. Esta entrevista va a dar pie a un nuevo libro de encuentros, ¿no? Nuevos encuentros. Nuevos encuentros, exacto. Nuevos encuentros, diálogos con escritores iberoamericanos van a ser allí, que ya también tengo una entrevista con Sergio Ramírez antes de que ganara el premio Cervantes. Él había estado en Buenos Aires, así que lo entrevisté. No entró en este libro. Y Rosa. Y ahora en julio va para este encuentro de PEN en Buenos Aires, Gioconda Belli, otra nicaragüense, así que también va para el libro, y bueno, y otros escritores más, por lo cual en Barcelona estuve con Luis Miguel Palomares Balcells, el dueño de la agencia literaria Balcells, así que ahí la puerta abierta de la agencia para entrevistar a otros autores iberoamericanos. En fin, pues ya lo saben, el libro Encuentros, libro de Ramón Alfredo Blanco, ha sido editado en Buenos Aires por las ediciones Moglia. Muchísimas gracias, Ramón Gracias Alfredo, a por vos, haber estado Jordi. aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril y a Suel, quienes están como de costumbre detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen gracias a la cadena uruguaya de televisión, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional.